Mi nombre es Cristian Esteban Viruesca Sánchez. Mi nombre es Silvia Natalia Patiño Durán. Y mi nombre es Jorge Andrés Vega Pinilla. Nuestro proyecto final de investigación se enfoca en el efecto fotoeléctrico involucrado en el funcionamiento de la pistola Zapper. En este proyecto se estudiará el fenómeno fotoeléctrico utilizado en la pistola Zapper y su funcionamiento enfocado a la tecnología moderna. Para esto se plantearon las siguientes preguntas para el proyecto de investigación. ¿Cómo funciona la pistola con respecto a sus principios físicos? ¿Qué relación tiene el televisor con la pistola Zapper y sus componentes? ¿Y por qué no es posible hacer uso de la pistola Zapper en televisores actuales como son los LED? Como objetivo general tenemos conocer el funcionamiento de la pistola Zapper mediante la comprensión del fenómeno físico del sensor fotoeléctrico. Y entre los objetivos específicos, comprender el funcionamiento de un fotodiodo PN, interpretar la relación entre la intensidad de la luz y el voltaje en el diodo, e identificar la diferencia de lectura del fotodiodo en un televisor CRT de rayos catódicos y un televisor actual como son los LED. Los conceptos teóricos necesarios para el proyecto de investigación son el funcionamiento de un fotodiodo PN, el efecto fotoeléctrico y la manera en que funcionan los televisores CRT y el televisor LED. Metodología. Materiales a usar. Vamos a usar un computador con conexión a internet. Vamos a usar dos simuladores. Un simulador PET colorado de semiconductores y un simulador PET colorado del efecto fotoeléctrico. Primero, lo que vamos a ver es el simulador semiconductor. En el caso del efecto fotoeléctrico, en general, se liberan electrones al incidir la radiación necesaria en un material. En este efecto, la corriente incide sobre un dispositivo semiconductor de dos capas que produce una diferencia de potencial. El primer semiconductor es negativo, o sea, es el semiconductor tipo N. Quiere decir que le sobra un electrón. Y el segundo es positivo, o sea, le falta un electrón, que es el tipo P. Se genera un movimiento de cargas, lo que genera una neutralización, y a esto se le conoce como un PN. Al exponer esto a una corriente, como se puede ver, la energía de los fotones es capaz de romper esos enlaces covalentes, lo que deja libre más cantidad de electrones, lo que aumentaría la diferencia de potencial. Esto da lugar a una corriente eléctrica que puede ir ya sea a una red o en este caso en el simulador a una batería. En nuestro caso el sistema del fotodiodo PN lo posee la pistola y la fuente de voltaje sería la consola conectada a la corriente. Se utilizará este simulador para comprender de manera sencilla cómo varía la corriente con respecto a la intensidad. Y así poder analizar cómo funciona el fotodiodo de la pistola Zapper. Cuando se acciona el gatillo, la pistola emite una señal que hace que por un momento la pantalla se ponga completamente negra. Y sobre el objeto, en este caso, los patos, se sobreponga un cuadrado blanco. Si el fotodiodo lee el cuadrado blanco, usted habrá acertado. Llegados a este punto, lo único que necesitaríamos entender es cómo se muestra la información en una pantalla CRT y una LED. En el caso de las antiguas, se mostraba la actualización de la pantalla como una especie de barrido descendente por filas. Es decir, como podemos ver en pantalla, de arriba hacia abajo se iban cambiando los píxeles. En cambio, las actuales directamente cambia por completo la pantalla, como si se viera un cambio en la intensidad para hacer la progresión al siguiente frame, al siguiente fotograma. Entonces necesitaríamos diseñar el software con un delay, ya sea positivo o negativo, para este cambio en los frames. Pero esto no es solo lo que necesitaríamos arreglar para hacer la pistola funcional, ya que la pistola Zapper tenía un filtro en su hardware como tal. Creo que lo que hacía era hacer como una lectura de ese barrido para la CRT, lo que hacía imposible que fuera a hacer trampa con este. Es decir, que si yo alumbraba un bombillo a cierta distancia que me diera justo la intensidad requerida para sumar ese punto, no lo dejaba, ya que lo que hacía era mirar esa velocidad de cambio de los frames. Si el cambio era abrupto, como pasa en las LED, que actualiza completamente de una,
prácticamente no lo va a leer y por eso es que no funciona más que todo. Es considerable tener en cuenta que la tecnología sufre cambios y evoluciona para mejorar. En la actualidad, los nuevos televisores LED no permiten este tipo de interacciones. Ahora, como una propuesta interesante, sería investigar qué tipo de interacciones se pueden realizar para recrear el juego. En este proyecto de investigación se espera que se comprendan los principios físicos de la pistola Zapper mediante el simulador PET, variando la intensidad y la interacción de la energía del fotodiodo PN entre el televisor y la pistola. Para finalizar, el estudiante debe hacer una investigación para identificar las diferencias entre el televisor CRT y el LED, para luego hallar una solución aplicable para el uso de la pistola Zapper en la tecnología moderna. Esta experiencia estimula el interés por entender los sucesos del día a día que son imperceptibles y aplicarlos a nuestro diario vivir.